¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermanos y visitas? Contentos de poder participar de esta manera y contentos que nos dejen entrar a su casa, porque prácticamente podemos estar en el living, podemos estar en un dormitorio, en la oficina, así que gracias por permitirnos entrar. Pero que queremos llevar buenas noticias, y esas buenas noticias pueden también ser reprensiones, pueden ser esperanza, pueden ser aclarar ciertas dudas o enseñar doctrinas de la Biblia. La forma de entrar puede ser diversa, pero estamos realmente contentos de poder estar con usted en esta distancia. Así que agradecidos de Dios. Así que yo parto con una pregunta. ¿Tenemos una vida secreta? Dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Llevamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Cautivo, ¿me entiende? Ahora, si yo me miro, ¿qué veo? Si yo me miro a mí mismo, ¿qué veo? Si otros me miran, ¿qué ven? Tal vez ven un Germán muy compuesto, muy recto, pero interiormente el hombre que yo veo es un corrupto, un mentiroso, un abusivo. ¿Tenemos una vida secreta? ¿Tenemos una vida que tú no muestras? Ese es el tema de hoy, y quisiera que pusiera atención porque hay tantas cosas que el demonio hace. Y una de esas es engañarnos. Y no hay peor engaño que el propio engaño. El creernos que somos alguien. Entonces, mis pensamientos son los pensamientos de Dios. Mis anhelos son los anhelos de Dios. Somos hijos de Dios. Y en eso debemos darle gracia al Señor. Y quisiera yo como primera lectura tomar el Salmo número 11, que me parece apropiado. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, ¿por qué considero que este salmo era apropiado para partir? Porque creo que nuestra sociedad se ha transformado en una sociedad mentirosa, una sociedad que miente mucho. Muchos hablan de una forma, pero esconden otras cosas. No quiero referirme a un grupo o a alguien en especial porque no es mi tarea, pero usted se puede dar cuenta. Fíjese que aquí hay una parte que me llama mucho la atención. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Una buena pregunta, ¿no? Seguir viviendo como Dios quiere que vivamos. Por ejemplo, se está destruyendo la familia. Eso es un fundamento de la sociedad. Los valores y principios de Dios, el respeto, el amor, el cariño, la consideración, se está perdiendo. Ve usted la conducta de muchas personas de Chile que no tienen que ver con lo que pide la autoridad, les da lo mismo. Entonces, se están destruyendo los fundamentos. Y usted dirá, es que esto, que... No, si nosotros somos todos culpables de esto. Entonces, el fundamento de la familia, el fundamento, por ejemplo, de la diferencia de sexo, hombre-mujer, se está destruyendo. Si uno expone estas cosas en lugares públicos, son poco menos te van a meter a la cárcel. Entonces, ¿qué debemos seguir haciendo? Enseñando lo que es justo, enseñando lo que la Biblia dice.
Esta sociedad está destruyendo los fundamentos. Los fundamentos. Y el principal es la familia. La familia. Una familia que sirva a Dios, una familia que no reniega de Dios. Un hombre que no tiene miedo de decir yo creo en Cristo. Un hombre que puede decir en cualquier lugar, en el parlamento, en un ministerio, en la fábrica, en la gerencia, en la portería, yo creo en Dios. Hombres valientes. Porque los fundamentos se están destruyendo. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos somos culpables. Porque ¿qué ve la gente? Ay, desgraciadamente, ve lo que usted sabe que ven. Gente que se dice cristiana, pero en realidad son personas emocionales. Bueno, pero si Dios quisiera exponer en una pantalla sus pensamientos, sus anhelos, sus debilidades y sus fortalezas, que las pusiera Dios, y todos nosotros, toda la familia, todos los amigos, todos los vecinos, toda la iglesia, mirara, ¿cómo se sentiría usted? ¿Quisiera que Dios lo haga ahora? ¿O le gustaría que no lo haga? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Estaría tranquilo? ¿Le daría vergüenza? ¿No lo soportaría? ¿Qué sucedería contigo, conmigo, si Dios hiciese eso? ¿Cuál es mi yo real? Me pregunto, ¿cuál es mi yo real? Es el que llevo dentro. Ese es el yo real. No es otro, es ese el yo real. Porque muchas veces podemos ser muy atentos, pero atentos con interés. Podemos estar preocupados de personas, pero por otros motivos que no es el amor. Pueden haber muchísimas causas. Por ejemplo, la vida secreta tiene que estar relacionada, a lo mejor puede estar relacionada con las riquezas. Que anhela, usted dice, no, yo con lo que tengo, pero interiormente a lo mejor quisiera tener lo que otros tienen. El sexo. Tal vez no es tan fiel como se ve y puede hacer su corazón un corazón infiel. A lo mejor tiene otro amor que no es su cónyuge. A lo mejor anhela la fama. La fama. Hay personas jovencitas que van detrás de la fama. No tienen idea cuánto les va a costar. No saben. No saben cuánto les cuesta la fama. A lo mejor otros anhelan poder. ¿Y por qué? Tal vez algunos quisieran ser pastor para tener lo que el pastor tiene. Bueno, si Dios te llama, encantado recibirte, hermano, como pastor. Pero nunca vas a querer tener ese poder para ti. Es para servir al Señor. Y el poder que tenemos nada más encargado por Dios, por la autoridad que nos da para dirigir la iglesia, nada más. No somos los todopoderosos. O quisiera ser otra persona. ¿Qué hay en tu interior? Algunos viven en paz. Algunas personas viven en paz, están tranquilos, son íntegros. Lo mismo de dentro es lo mismo de fuera. Lo que él ve es lo que ve la gente. Excelente. Entonces, otros viven amargos. Amargos. Se recuerdan en Hechos capítulo 8, versículo 23, en donde se le habla a Simón el mago, que quiso comprar al Espíritu Santo, y le dicen, el apóstol le dice, porque y él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo lo observó el apóstol? Y le dijo, tú vives en amargura y maldad. Esa es la conducta tuya, eso es lo que está pasando ahora contigo. Hay otro pasaje, Hebreos 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Os estorbe. Y muchos se han contaminado. Pero fíjese que hay personas que dejan de alcanzar la gracia de Dios. Hay personas que no han recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor de Dios, que no lo merecemos, pero también es la fuerza que nos da para vivir según su voluntad. Pablo fue salvado por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero también Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios he obtenido esto. Y podemos decir como cristianos nosotros, con toda autoridad bíblica, que por la gracia de Dios somos lo que somos. No por otra razón. ¿Me entiende? Hay otros que tienen celos, envidias, hay otros que tienen otras cosas, quizás que pueda haber en su corazón, en el interior de su corazón. Ahora,
debemos reconocer que hay una batalla en nosotros, y es todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque hay un viejo hombre, ese hombre que nació y ha estado con nosotros, y está el hombre nuevo, que es el espiritual. Al que alimente más es el que más va a crecer, ¿me entiende? Si es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios o hija de Dios, usted tiene solo una naturaleza, que es la naturaleza, la de origen, la carnal. Pero si es hijo de Dios, esa nueva naturaleza compite con la otra naturaleza. Tiene que crecer el hombre espiritual para dominar al carnal. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces siempre en el interior nuestro hay una lucha entre el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, lo santo, lo profano. Entonces hay algo que nosotros debemos hacer siempre, y es estarnos siempre examinándonos. Cualquier pensamiento, usted debe someterlo al Señor al tiro. Sea bueno, sea malo, porque hacia dónde nos puedan llevar esas cosas puedan terminar en pecado. ¿Bien? Entonces, nuestra tendencia es a encubrir el pecado, no es a declararlo, es a encubrirlo. La primera reacción es a encubrirla. Pero fíjese lo que nos aconseja la palabra de Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el que encubre los pecados no prosperará. Algunos se quedan en que no prosperan porque no pueden más o porque... Pero ¿no te gustaría prosperar? ¿No te gustaría crecer? ¿No te gustaría ser de una forma distinta? Mas el que los confiesa y se aparta, confieso el pecado, me aparto del pecado, alcanzará misericordia. Por ejemplo, veamos un alcohólico. Él sabe dónde están las botillerías, sabe dónde están los que toman, sabe todo. ¿Qué tiene que hacer si realmente confesó el pecado del alcoholismo? No visitar más esos lugares, no visitar más esas amistades. Lo mismo un vicioso. Me recuerdo que cuando íbamos al CONACE, nosotros no podíamos emplear, por ejemplo, la palabra para arbitrar, pito. No podíamos emplear esa palabra. Tenía que ser silbato. No podíamos decir palabras que evocaran recuerdos de la drogadicción. Imagínense cómo influían esas personas que estaban débiles en ese momento, esas palabras les reactivaban, ¿cierto?, las preferencias que habían tomado. Entonces, algunos piensan, no, si no es tanto el pecado, fue un pecadillo, fue un gusto que me di. Bueno, de vez en cuando uno tiene que tener una caída. Eso no es correcto. No es correcto. No hay pecadillos, hay pecado. La Biblia no menciona en ninguna parte un pecadillo o un pecadito. Es pecado. Punto. No hay más que hacer. No nos podemos dar gusto, ¿cierto?, dándole gusto al diablo. De vez en cuando, nunca. Porque todos los pecados traen consecuencias. Pero ¿quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? ¿Qué tanto? Bueno, ese tipo de personas que se dicen cristianas, le molestan los hermanos y las hermanas que quieren arreglar sus vidas con Dios. Ay, tan santurrón, ay, el amén, ay, sí, les molesta. ¿Por qué? Porque ellos mantienen ocultamente el pecado. Si es cosa de observar cómo se comportan, y usted puede ver esa realidad, desgraciadamente. ¿Cómo nos vemos ante otros nosotros? ¿Cómo percibimos que nos ven? Algunos dirían, yo preferiría ir a la cárcel antes que de ser visto en un bar, en un... ahora no sé cómo le llaman. Bueno, lugar donde se pueda beber, se pueda... Los pubs, ¿cierto? Ahora, ¿eso es un pensamiento correcto? Aparentemente sí. Decir, no, yo prefiero a la cárcel antes que alguien me vea en un pub, en un bar. No, yo no. Pero ¿no será buscar fama? ¿Buscar testimonio? ¿No será eso egoísmo? ¿Por qué tan estricto? No es un pensamiento correcto. Porque estás tratando de encubrir, anticiparte a algo que tú piensas. Entonces, tienes temor de lo que piensan los demás. Fíjese que importante es temor a lo que piensen los demás de ti. Lo que piensen los demás.
Si yo tuviera esa preocupación, no haría esto, porque no tengo idea de lo que piensan los que están viendo los videos. No sé lo que están pensando. A lo mejor están pensando, me equivoqué, no fue claro, esto, lo otro. Y yo estaría pensando, ¿qué piensan? Estaría atemorizado y estaría haciendo encuestas a los hermanos, ¿qué le pareció? ¿Por qué? ¿Se fija? Eso tiene que ver con el egoísmo, con las malas disposiciones del corazón. Entonces, lamentablemente, muchas veces la presión de la iglesia hace a las personas vivir como cristianos. La presión de la iglesia, porque toda la iglesia se comportan así. Entonces todos nos comportamos así. Y entramos en ese juego que todos nos comportamos así. Pero lo hace por temor a los hermanos, a las hermanas, no por temor a Dios. No por temor a Dios. Entonces algunas veces usted quisiera estar sentado en su living solo y quisiera ver una película un poquito subida de tono. Pero puede llegar alguien y me puede ver. Entonces usted quiere hacer esas cosas. No las quiere negar, las quiere hacer. Lo que pasa es que hay un freno, el qué dirán, y eso no es correcto. Lo que nos debe impulsar a nosotros es el temor a Dios, el temor de defraudar a Dios. También hay otros que puedan tener la ambición del buen testimonio, una buena reputación, y mantienen restringida su conducta. A nosotros nunca nos han visto hacer esto. A nosotros nunca nos han visto fumar. A nosotros nunca. Claro, se han transformado en una casa en las restricciones, pero sin libertad. Porque esas son cárceles. Todos hemos sido niños y los niños se equivocan, los jóvenes se equivocan. Aún nosotros como adultos nos equivocamos. Entonces, tenemos que tener la opción, es la intención la que juzga a Dios. Pero hay muchos que tienen la ambición del buen testimonio y viven en esa cárcel de reglas para que nadie tenga que decir nada de ellos. Sin ninguna libertad. Sin ninguna libertad. Entonces, ahora, estoy hablando de las personas cristianas. Las personas que no tienen a Cristo no tienen cómo controlar su mente. No saben, no se imaginan, no pueden. Recuerde que las personas que han recibido a Cristo, como nosotros, cuando hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros. Y Él es nuestro maestro, nuestro enseñador. Él nos da la fuerza, Él nos trae la gracia, Él comunica el amor de Dios. Por eso le cuesta tanto entender, por eso le cuesta tanto aceptar. Bien, así que piense, ¿es su buen testimonio, es su ambición o el dar gloria a Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema? Ahora, la vida interior, por ejemplo, usted me ve ahora predicando, ¿verdad? Pero mi vida interior no tiene cercos, no tiene límites. Puedo pensar cualquier brutalidad, ¿me entiende? Por eso la Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Cautivo. Este pensamiento lo llevo cautivo al Señor. ¿Me entiende? De esa manera nosotros controlamos nuestra vida. La vida interior entonces no tiene guardias, no tiene un cerco. Podemos ir a cualquier parte. Ir a cualquier parte. Es un universo que tenemos aquí. Pero que sea un universo de santidad, no un universo de perversión. ¿Me entiende? Ahora, a los cristianos el Espíritu Santo nos da el control y la victoria en la vida interior. Él nos ayuda. Él nos dice, no es bueno. Es incorrecto ese pensamiento. Lo que acabas de decir fue ofensivo. El Espíritu Santo nos guía en todo. Él está pendiente de nuestra vida porque Él quiere que demos gloria a Dios. No con nuestra boca, sino con nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Entiende? Ahora, ¿tienes una vida secreta? ¿Alguien que nadie sabe? Bueno, les voy a citar el Salmo 19. El Salmo 19 dice lo siguiente en los versículos 12 y 13. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.
¿Puso atención? Es interesante, ¿no? Los salmos tienen mucha sabiduría. Fíjense que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuántas veces porfiamos que estamos en lo correcto cuando es un error? ¿Cuántas veces hemos porfiado? Pero aquí el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Hay algo en nosotros que puede estar oculto que ni nosotros sabemos. Preserva también a tu siervo de la soberbia. ¿Por qué lo pone aquí? Porque muchos quieren seguir en el error. Y Dios quiere que cambiemos nosotros, que vayamos hacia la perfección. ¿Entiende? Que no se enseñoreen de mí. ¿De qué? ¿Qué no se enseñoree de mí? El orgullo, la soberbia. Porque yo me puedo poner soberbio y decir, no, me da lo mismo, lo sigo haciendo, ¿cierto? Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré una persona íntegra. Lo que pienso en mi interior es lo mismo que muestro al exterior. Esa es la integridad. Soy la misma persona siempre, dentro y fuera. Dentro y fuera. Eso es integridad. Y estaré limpio de gran rebelión. Imagínense cómo Dios nos da el consejo de ser limpios. Y también Jeremías 17:10 dice lo siguiente. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dígame que Jehová no está pendiente de todo. Dígame que Jehová va a hacer un juicio injusto. Él examina el corazón. Proverbio, el capítulo 15, dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No mira a algunos, Dios, mira a todos. Porque cuando llegue el juicio de los cristianos, Él sabe cuál es la recompensa que nos va a dar, o nos va a dejar cero recompensa en el cielo, pero con cero recompensa. Y a los que no creyeron, ¿cuál va a ser el grado de condenación? Podríamos decirlo en un tono más liviano, más adentro o más fuera del infierno, del fuego más potente. No sé, una forma de pensarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos recomienda el Señor? ¿Qué ve la gente? ¿Qué ve de nosotros la gente? ¿La batalla es difícil? Sí. Y se hace más difícil cuando perdemos la conciencia de que hay un enemigo que es un espíritu, y son millones de espíritus que están en contra de nosotros. Entonces pensamos diferentes cosas. No, el enemigo es el demonio. Y él nos quiere hacer tropezar, ojalá todos los días. Todos los días él quisiera. Entonces por eso muchas veces, al no considerar a nuestro enemigo y pensar que la gente, que los carabineros, que este señor, que el de aquí, que el de allá. El demonio es el enemigo, no son las personas. El enemigo es el demonio. Y él mueve las cosas. Bien. Entonces, muchas veces nos hacemos trampa nosotros mismos. En el 17:9 de Jeremías dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No hay algo más engañoso que el corazón. Aquí lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero ¿sabe otra característica del corazón nuestro? Es perverso, es malo. Es malo. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Bueno, la respuesta sigue en el 2. Yo Jehová, Dios conoce nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios da la respuesta. Y Proverbios 16 dice lo siguiente en Proverbios 16, 1 y 2. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Por eso nosotros debemos examinarnos siempre. Porque muchas veces, en nuestra opinión, estamos escogiendo un camino que es limpio, que es bueno. Y no consultamos a Dios. Porque en apariencia ese camino es bueno. Pero la Biblia nos advierte que puede ser el término de ese camino, muerte. El fin de ese camino es muerte. Entonces, ¿qué nos aconseja Dios? Que siempre le estemos consultando. Que siempre le estemos pidiendo, Señor, examina mi corazón. Señor,
he tenido estos pensamientos que son horrorosos, Señor. No pueden estar en una persona que dice amarte a ti. Así que perdóname y límpiame. Hazme ver los errores que me son ocultos. Por favor, Señor, ayúdame. Dame de tu sabiduría, Señor, para comprender. Ahora, también en Jeremías 10:23 dice lo siguiente. Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Esto de la pandemia nos ha hecho pensar, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿En qué minuto? ¿A qué hora? Usted dijo, ¿sabe? Nos van a mandar a la casa a todo el país. Nos van a mandar quedarnos en las casas, va a venir una pandemia y vamos a estar, no escuchar a nadie yo. Pero ¿qué ha hecho el Señor? Algo que ni siquiera nosotros podemos entender bien. Entonces, ¿no es bueno pensar que hay algo que está ocurriendo que no está bajo nuestro control? Hay algo que está ocurriendo ni siquiera en los países más poderosos. Imagínense, en uno de los países más poderosos es el más atacado. ¿No será también que ese país poderoso sacó la Biblia definitivamente de su corazón? Y está sufriendo lo que Dios dice que va a sufrir en los últimos tiempos. ¿No les da que pensar eso? Que el camino de ellos fue equivocado, terriblemente equivocado. Pero no han querido entender. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. No somos ambos del camino. No sabemos lo que va a ocurrir. No sabemos lo que va a ocurrir mañana. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Cómo? Con todos los esfuerzos que hacen, con todas las mentes que están trabajando, no logramos reducir estas muertes. Estas muertes. Así es que no crea que usted es diferente a los demás, ni yo soy diferente de usted. Todos tenemos estas luchas, todos. Todos debiéramos llevar cautivos nuestros pensamientos al Señor. Porque mi vida íntima debe ser la misma vida que yo reflejo hacia afuera. No ser un hipócrita. Dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Note esto, por favor, mire. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Mi espíritu es lámpara para Dios. Y esta lámpara, que es mi espíritu, escudriña lo más profundo de mí mismo. Y Dios lo ve. ¿Dónde nos podemos esconder? ¿Dónde podemos esconder los pensamientos? ¿Dónde podemos esconder las palabras, los hechos, las acciones? Imposible. Dios está al tanto de todo. ¿Bien? Porque Dios tiene un calificativo para aquellos que dicen ser de una manera y son de otro. Eso le llama hipócrita. Es lo que llamó Jesús a los fariseos, hipócritas. Porque se cuidaban mucho de las cosas externas, pero el corazón no era mucho. Pablo estaba convencido que tenía que matar gente a los de este camino. El camino era el camino de la salvación que anunciaba Jesús. El Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay lugar, no hay lugar. Escóndase, haga un hoyo en la tierra, suba a las nubes, haga lo que quiera hacer, pero nunca se va a ocultar de Dios. No puedo decir desgraciadamente, qué bueno que Dios es así. Y los versículos 23 y 24 dicen: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. ¿Sería tan malévolo el salmista? Pero pongamos la persona mejor, de mejor comportamiento, el cristiano más, pongámoslo al lado de Dios. Su vida es pecaminosa. ¿Qué queda para nosotros? Entonces, ¿por qué no oramos de esta forma? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Podríamos orar así? Y decirle, Señor, por favor, ayúdame, ayúdame. Bien. Ahora, todo pensamiento, como les decía, que de ahí surgen los problemas, todo pensamiento debe estar en obediencia a Dios. En obediencia. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿para qué llevamos el pensamiento a Dios cautivo? Este pensamiento, sea bueno o sea malo, a Cristo. Para la obediencia a Jesús. Para que obedezcamos a Cristo. Porque si nosotros seguimos ese camino, nos vamos a desviar. Vamos a perder de recibir la gracia de Dios. Y nos vamos a meter más y más en un hoyo de pecado. Y hay muchos que les pasa así. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A Dios no se le escapa nada, entienda. No se le escapa nada. No piense que usted es más pillo o menos pillo. Dios lo sabe todo. En este instante. Ahora, en este instante, Él lo sabe todo. Lo que usted está pensando, lo que pensó, lo que va a pensar, sabe todo. El juicio de Dios va a ser correcto. Entonces, cuando Cristo controla la vida, usted de manera sumisa va a llevar todos sus pensamientos a Dios. Tal vez se avergüence de algunos, como yo algunas veces me he tenido que avergonzar de pensamiento. Y decirle, Señor, perdóname, líbrame, ayúdame. No permita, Señor, que mi mente se use en porquería. Ayúdame, Señor, te necesito. Como decía el Salmo, ¿te recuerdan? El Salmo 139. Examíname, oh Dios, examíname. Así es que, si Cristo está en tu corazón, si realmente está en tu corazón, Cristo está al control. Si tú quieres. Porque puedes desobedecer. Y puedes decir, bueno, no, sí, yo soy cristiano, pero hay cosas que no voy a hacer. Bueno, tienes que ver el futuro. Cada decisión tiene una consecuencia. Y tú las vas a vivir. Lo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos es las consecuencias de habernos alejado de Dios. Como les decía algunos días atrás, conversando con un carabinero, cuando me controló, él me dijo, le mencioné algo de Dios y él me dijo, ¿sabe? Yo creo que Dios está enojado. Dios está enojado. Ellos ven más cosas que nosotros. Más cosas que nosotros. Bien. Así que, si tienes una vida secreta, sácala de raíz. No le agrada a Dios. No le agrada. Eso te hace ser un hipócrita, un farsante, una persona que no va a hablar de Cristo. Va a hablar de ti, va a hablar de una religión, pero no va a hablar del Salvador. Dios no te va a usar. Porque aunque seas un vaso de barro, puedes ser limpio para que Dios te use. Recuerda que hay vasos para honra y deshonra. ¿De cuáles eres tú? Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Gracias por oír. Gracias por escuchar.